sección. Hoy, esta noche, tenemos el privilegio de tener una sierva de Dios, una mujer de Dios, una mujer que desde el momento cuando ella se entregó al Señor, que yo me acuerdo de cuándo fue, ella le dijo al Señor: sí, Señor, aquí estoy. Y desde entonces su vida ha sido una vida de plegaria, una vida de oración. Ha tenido muchas luchas en esta vida, muchas, podría decir que enfermedades, pero todas esas enfermedades, en lugar de atrasarla, en lugar de detenerla o en lugar de retirarla del camino del Señor, le han dado más fuerzas para poder seguir caminando fuerte. Yo quiero invitar a mi hermana Andrea Torres, que está aquí junto con su esposo, pero quiero invitarla a ella para que venga y comparta con nosotros más que todo la palabra de Dios y parte de su testimonio con nosotros. Oramos, hermano. Extiende tu mano derecha. Extiende tu mano derecha, porque sin el Espíritu de Dios, ¿qué somos? No somos nada. Padre bueno, en el nombre de Jesús, esta noche yo pongo a mi hermana Andrea en tus manos. Gracias, Señor, porque tú la has elegido y porque nos las has enviado ahora a nosotros para compartir tu palabra. Bendícela, Señor, y las palabras que ya has puesto en su mente, úngelas, Señor, úngelas para que salgan con tu poder. Y a nosotros, Señor, abre nuestros oídos, Señor, abre nuestro corazón para poderlas escuchar y también ponerlas en práctica. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermana. Hay que guardarme con tu oración. Buenas noches. Ya dijo Porfirio, mi nombre es Andrea Torres. Yo vivo en Rialto, soy mamá de 2 hijos. Y así como él dijo, el Señor me ha aprobado, ¿verdad? Llevo 9 cirugías y estoy por la próxima ahora en junio, la número 10 en la columna. Pero Dios nunca me ha abandonado y el Señor es donde me ha hecho crecer y madurar, ¿verdad? Tuve cáncer, me daban 3 meses de vida, pero para la gloria de Dios me dio otra oportunidad de seguir adelante sirviéndole al Señor. Y en esta noche yo quiero compartir con ustedes el tema que le puse el nombre: la importancia de descansar en Jesús en la oración. Es muy importante para nosotros, hermanos, ser personas de oración. Así como decía Porfirio, en el proceso que Dios me ha llevado de enfermedades, si el Señor no me hubiera dado la gracia del don de la oración, quizás yo ya no estuviera ni en la iglesia, porque estuviera renegando de Dios y estuviera diciéndole: ¿dónde estás? Si yo te he buscado y te sigo y mira lo que me pasa. Y para esto vamos a ver el texto de la palabra en Marcos capítulo 6, versos del 30 al 32. Voy a leer 3 textos porque quiero que vean la importancia de la oración y cómo Dios nos habla a través de su palabra. Dice la palabra de Dios: después de esto, o sea, los apóstoles andaban misionando. El Señor los había enviado de 2 en 2 a misionar, ¿verdad? Dice más atrás, a sanar enfermos, a liberar, ¿verdad? A sanar leprosos. Dice: después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo:
vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Palabra de Dios. Vamos a ver en este texto de la palabra qué personajes, quiénes eran los personajes principales. Era Jesús y eran los apóstoles. En esta noche, ¿quiénes somos los personajes principales? Es Jesús, ¿y quién más? Nosotros, porque el Señor en esta noche nos está hablando a cada uno de nosotros. Dice, los apóstoles andaban haciendo la misión que Jesús les había encomendado, andaban haciendo su voluntad de Él. El que estaba alabando a Dios estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero preguntándonos personalmente nosotros, quise hacer la reflexión muy íntima con nosotros y el Señor, cómo está nuestra vida. De verdad, yo en mi casa, en mi familia, en la comunidad, en mi matrimonio, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque hacer la voluntad de Dios es enseñarles a mis hijos con mi testimonio de vida. Yo he aprendido mucho del párroco de nosotros, tiene una vida de santidad muy grande y él siempre nos habla la importancia de tu testimonio de vida, la congruencia, la acción, porque yo puedo decir, yo tengo 28 años que conozco al Señor, pero mis acciones son diferentes. Puedo hablar de Dios, puedo predicar de Dios, pero mis acciones son diferentes. Cuando me necesito un enfermo, yo no estoy ahí. Cuando hay una persona con necesidad, yo no estoy ahí. Cuando mi hijo, ¿verdad?, no quiere, como decían en la oración, venir a la iglesia, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o le estoy diciendo, hijo, quédate ahí? Son puntos bien importantes, por eso lo escribí en un signo de interrogación. De verdad, es yo, no nosotros, yo. Personalmente, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Mire lo que sigue diciendo. Porque los apóstoles, si ustedes se fijan, ellos andaban de un lugar en otro, en Galilea, en Cafarnaún, en Nazaret. Nosotros muchas veces, a veces quizás nos piden que limpiemos aquí la parroquia y nos cuesta decir que sí. Cualquier cosa que ustedes y yo personalmente hagamos de corazón para gloria de Dios, lo estamos haciendo para agradar a Dios, estamos haciendo su voluntad. Nuestras acciones son las que van a hablar, las que van a decir mi conducta. Pero ¿cómo se puede conseguir esto? Si yo no me siento a hablar con Dios, si yo no tengo esos tiempos como Jesús vio a sus discípulos que venían. ¿Ustedes cómo creen que vio Jesús a los discípulos cuando llegaron de misionar? Venían cansados, venían desanimados, venían con sed, quizás venían desilusionados unos, otros venían lastimados de la misión. Y Jesús miró la necesidad que traían, no solamente física del cansancio físico, sino emocional y espiritual. Y entonces Él dijo, vengan, vamos a descansar aparte, a un lugar solo donde no hay ruido, donde el mundo no nos distrae. Vamos apartándonos. Y es lo que el Señor te dice en esta noche a ti. Vengan, apartémonos del ruido. Es importante que ustedes descansen en mí. Mire lo que sigue diciendo, porque lo voy a ir
sintetizando porque quiero cubrir los 3 textos para que ustedes vean lo que hace una persona que ora en la vida de la palabra, pero también en la vida personal. Sigue diciendo, dice, ¿cómo vio Jesús a los apóstoles? Los vio con necesidad. El Señor en esta noche, ¿cómo te mira a ti? ¿Cómo vienes? A los discípulos los miró desanimados, cansados, agobiados, agotados, desilusionados, tristes, con hambre. Y la pregunta para ti, ¿cómo vienes tú en esta noche? Sinceramente ante el Señor, ¿cómo vienes en esta noche? Quizás vienes lastimado de alguien de tu familia, de alguien de la comunidad, quizás de tu trabajo. Vienes lastimado, vienes herido. Quizás vienes preocupado por alguna situación que tú traes. Imagínense cómo Jesús radiografió a esos apóstoles, cómo venían sus emociones. Y en esta noche Él es lo mismo que está haciendo contigo. Él sí sabe cómo tú vienes, porque Él sí te conoce. Yo no te conozco, pero Él sí te conoce cómo tú vienes. Y entonces cuando Él los invita a apartarse, dice en la carta de Samuel, en la primera carta de Samuel, capítulo 1, versos del 2 en adelante, quiero que vean lo que hace una persona cuando busca a Dios en la oración, cuando trae problemas. Primera de Samuel, de Dios, capítulo 1, versos del 12 en adelante. Aquí habla de un hombre que se llamaba Elcaná, dice la palabra de Dios. Dice que Elcaná, yo se los estoy resumiendo, que Elcaná tenía 2 mujeres. Una se llamaba Peniná y la otra se llamaba Ana. Peniná era una mujer fértil, le daba hijos a Elcaná, pero Ana era una mujer infértil. Ana no podía darle hijos a Elcaná. Y entonces mire lo que pasa en un hogar, en una familia, que eso es lo que pasa ahorita en nuestras familias. Dice, cuando Elcaná ofrecía el sacrificio, estoy en el versículo 4, daba su ración correspondiente a Peniná y a todos los hijos e hijas de ella. Pero a Ana le daba una ración especial porque la amaba mucho a pesar de que el Señor le había impedido tener hijos, a pesar de que era infértil. Si ustedes se están fijando ahí lo que él está diciendo, Peniná, vamos a ver más adelante, Peniná pensaba que ella hacía feliz a Elcaná, que él la amaba más porque ella le daba hijos. Pero si ustedes se fijan aquí en la ofrenda, dice a ella le daba una ración especial a Ana, a la que no podía tener hijos, porque para él no era tan importante tantos hijos, no era que no los quería, pero era el amor que tenía por Ana. Cómo la amaba desde su corazón, porque el amar de la boca es una cosa, pero el amar del corazón, las acciones lo dicen. Yo me recuerdo que cuando yo tuve el cáncer, mi esposo no es detallista de que me lleva flores, no, nunca desde que me casé, ya tengo más de 40 años casada. Pero él cuando yo tuve el cáncer y siempre que he estado enferma, él está a mi lado. Él dormía a los pies de la cama para no lastimarme porque a mí me quitaron el seno derecho y me quitaron cáncer de la mano. Ahí para mí me enfoqué mucho en esto porque dice a Ana le daba la ración más especial porque la amaba. Sus acciones lo decían todo. Mire lo que dice.
Por eso Peniná, que era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola, porque el Señor la había hecho estéril. No pasa eso ahorita en las familias, no solamente de esterilidad, ¿verdad? Pero hay personas que te están molestando, quizás en el trabajo, quizás en tu propia familia, quizás aquí en la comunidad, quizás alguien se ha burlado de ti. Y mire lo que dice: cada año cuando iban al templo del Señor, Peniná la molestaba de este modo, por eso Ana lloraba y no comía. ¿A dónde iban? Exactamente cuando iban al templo, era cuando Peniná más se estrenaba, dijera yo, a molestarla, a humillarla, a señalarla, para decirle: tú no sirves como mujer, tú no puedes tener hijos. Imagínese si a usted una persona le hablara así, ¿cómo se sintiera usted como mujer o como hombre también? Porque hay hombres infértiles. ¿Cómo se sintiera? ¿Verdad? Que quizás ya no quisiera estar cerca de esa persona, o quizás ya no quisiera ir a ese lugar, porque ahí es donde la van a estar señalando. Imagínense el corazón de Ana y las heridas que ella tenía. Mire lo que sigue diciendo. Entonces le decía Elcaná a su marido: Ana, él le pregunta con signo de interrogación, ¿por qué lloras? Le dice, ¿por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? En otras palabras, le estaba diciendo: Ana, ¿por qué estás tan preocupada? ¿Por qué estás tan amargada cuando para mí lo más importante eres tú? Si puedes tener hijos o no los puedes tener. Y entonces le decía, el 9, en cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en un sillón cerca de la puerta de la entrada del templo del Señor. Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor. Fíjense, Ana tuvo que tomar esta decisión. Ana no pudo aceptar quedarse toda la vida ahí aguantando insultos, vivir, que es una persona amargada. Ya no confía en nadie, tiene odio, tiene rencor de tantas heridas que ha recibido. En cuanto miraba a la otra persona, aprovechaba Peniná la oportunidad para humillarla, para hacerla sentir como baja, no sirves para nada, como mujer no sirves. Y entonces Ana, cuando yo estaba meditando en este pasaje, Ana tuvo que tomar una decisión firme y decir: yo no me puedo quedar en esta situación aquí. Yo necesito ir a abrir mi corazón ante el Señor y contarle todo esto, a deshogarme con Él, a decirle lo que traigo, el coraje, que siento ganas de agarrar a Peniná del cabello y darle una batida y darle unos golpes, porque ya no aguanto más, ya no la soporto. Yo me imagino como mujer, y yo en su lugar quizás hubiera hecho lo mismo y pensado lo mismo. Y entonces a mí lo que me conmovió mucho, que Ana tomó esa decisión. Ana no dijo: voy a ir a hablarle a mi comadre, ni a mi vecina, ¿verdad? Ni a mi pariente, ni a mi amiga y contarle este problema que tengo. Sino Ana dijo, fue al lugar correcto a hablar y a descargar su corazón con el Señor, a decirle cómo se sentía, qué era lo que traía. Por eso quise empezar el inicio con este texto, porque quería que entendieran cómo venían los discípulos, pero también cómo Ana, en su vida real, igual que los apóstoles, ella estaba. Y mire lo que dice.